Ay, qué nervios. Hola Sofía, ¿por qué estás nerviosa? Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Hola a todos. Soy Sofía. Estoy nerviosa porque la próxima semana tengo la entrevista final para el máster de diseño que tanto quiero. Y la primera pregunta siempre es, háblame de ti. Entiendo. Es una pregunta que parece simple, pero es la más difícil de todas. Exacto. Es que no sé qué decir. ¿Digo mi edad? ¿Digo que me gustan los gatos? ¿Qué es relevante? Claro, esa es la pregunta clave, y es nuestro tema de hoy. ¿Cómo presentarse en un contexto profesional o académico a un nivel B1 o B2? No vamos a aprender a decir me llamo ta, sino a contar nuestra historia. Vamos a aprender a conectar nuestro pasado, presente y futuro de una manera convincente. Por favor, necesito esta lección. ¿Cómo empiezo? Empecemos con lo que no debes hacer. En un nivel A2, una presentación es una lista de hechos. Por ejemplo, hola, soy Sofía, soy de Argentina, tengo 28 años, estudié diseño y me gusta pintar. ¿Qué problema tiene esa presentación? Pues es aburrida. No dice nada sobre mí, realmente. Exacto. Es una lista, no una narrativa. Una presentación de nivel B1, B2 es una historia que responde a la pregunta ¿por qué estás aquí? Vamos a construir tu historia en tres partes: el pasado, tu origen; el presente, tu valor; y el futuro, tu potencial. La primera parte es el pasado. No queremos solo saber qué estudiaste, queremos saber por qué. Aquí es crucial mezclar bien los tiempos pasados, el indefinido y el imperfecto. Vale, el indefinido para acciones completas, el imperfecto para descripciones y hábitos. Exacto. Entonces, no digas, estudié diseño gráfico. Cuéntame la historia. ¿Por qué el diseño? A ver, cuando era imperfecto, pequeña, yo dibujaba imperfecto todo el tiempo. Mi madre siempre me compraba imperfecto lápices de colores. Era una niña muy visual y creativa. Un día, cuando tenía imperfecto 15 años, fui a una exposición de arte moderno con mi escuela. Ese día vi, indefinido, un cartel que me fascinó, indefinido, y en ese momento supe, indefinido, que yo quería hacer eso. Perfecto. ¿Ves la diferencia? Yo dibujaba y yo era nos da el contexto. Es el imperfecto. Un día vi y ese día supe son las acciones clave, el momento del cambio. Es el indefinido. Vale, entonces la presentación empieza con una historia. Mi pasión por el diseño empezó cuando era niña. Exacto. Ahora conecta eso con tu educación formal. ¿Qué decidiste, indefinido, hacer después? Por eso, decidí estudiar diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Durante mis estudios, aprendí, indefinido, las bases técnicas. Pero lo que más me gustaba, imperfecto, era un curso que tuvimos, indefinido, sobre comunicación visual. Ahí descubrí, indefinido, que el diseño no era solo hacer cosas bonitas, sino comunicar ideas. ¿Escuchan eso? Sofía está construyendo una narrativa. Ella no solo estudió diseño, ella descubrió que su pasión era la comunicación visual. Esto es mucho más de uno.
Cuéntame de un proyecto universitario que fuera imperfecto subjuntivo importante para ti. Recuerdo un proyecto en mi último año. Nosotros teníamos, imperfecto, que crear una campaña de concientización social. Yo decidí, indefinido, trabajar sobre el reciclaje. Pasé semanas investigando. Fue, indefinido, la primera vez que sentí, indefinido, que mi trabajo podía, imperfecto, tener un impacto real. Gané, indefinido, un pequeño premio por ese proyecto. ¡Fantástico! Eso es perfecto. Muestra tu habilidad y tu motivación social. ¿Ves cómo la historia es mucho más poderosa que un simple estudié diseño? Sí, ahora lo entiendo. El imperfecto describe cómo eran las cosas y el indefinido marcan las acciones que cambiaron la historia. Muy bien, ya tenemos tu por qué. Ahora, la segunda parte, el presente. ¿Qué haces ahora y qué sabes hacer? Aquí no digas solo, soy diseñadora. Demuéstralo. Vale. ¿Cómo lo demuestro? Usando verbos de acción y resultados. Y puedes usar el pretérito perfecto para hablar de experiencias recientes que conectan con el presente. Por ejemplo, he trabajado en o acabo de terminar o también llevo X años más gerundio. Vale. Llevo 2 años trabajando como diseñadora freelance. Bien. Pero es pasivo. ¿Qué has hecho en esos 2 años? No digas solo, soy creativa. Da un ejemplo. Vale. En mi trabajo actual he tenido la oportunidad de liderar un proyecto para un cliente importante. Nosotros desarrollamos una identidad de marca completa. El cliente estaba muy contento y aumentó sus ventas un 20%. Mucho mejor. No has dicho, soy creativa o soy buena líder. Lo has demostrado con una historia corta y un resultado. Vale. Otra habilidad. La comunicación. Ayer, por ejemplo, tuve una llamada con un cliente difícil. Él no sabía lo que quería. Hablé con él durante 1 hora, hice muchas preguntas y al final pudimos definir el proyecto. Él terminó la llamada muy satisfecho. ¿Ven? Hablé, hice, pudimos. Son las acciones. No sabía, quería. Es la descripción. Esta mezcla es B1, B2. Vale. Una habilidad más. ¿Qué más te define en tu trabajo actual? La organización. Aunque soy una persona creativa, también soy muy organizada. En mi último proyecto, he creado un calendario de entregas muy detallado para todo el equipo. Gracias a ese calendario, hemos terminado el proyecto 1 semana antes de la fecha límite.
Perfecto. Entonces, tienes ejemplos concretos para liderazgo y resultados, comunicación y organización. Tu presente es muy fuerte. Ya tenemos el pasado y el presente. Ahora, la parte más importante para tu entrevista, el futuro. Tienes que conectar tu historia con su máster. Aquí es donde usamos el condicional y el subjuntivo. Mis favoritos. El condicional para sueños y el subjuntivo para deseos. Exacto. Primero, tu meta a largo plazo. ¿Cuál es tu sueño profesional? Usa el condicional. Mi meta a largo plazo sería convertirme en directora de arte en una agencia internacional. Me encantaría liderar equipos creativos y trabajar en campañas globales. Perfecto. Sería, me encantaría. Ahora, la conexión. ¿Por qué necesitas este máster para ese sueño? Aquí puedes usar el subjuntivo de deseo o necesidad. Bueno, para que yo pueda, subjuntivo, ser una buena directora, necesito mejorar mis habilidades de estrategia y liderazgo. Mi experiencia es muy técnica. Espero que este máster me dé una visión más estratégica del negocio. Busco un programa que me desafíe y me prepare para ese rol. Excelente. Para que yo pueda, espero que me dé un programa que me desafíe. Todo eso es subjuntivo. Ahora, vamos a practicar la estructura hipotética. Sí, más imperfecto de subjuntivo, condicional simple. La gran estructura de B1. Si tuvieras la oportunidad de crear tu propio proyecto en este máster, ¿qué harías? Si tuviera esa oportunidad, me gustaría desarrollar un proyecto social. Me enfocaría en usar el diseño para ayudar a ONGs o a causas medioambientales. Sería un trabajo con propósito, que combina mi pasión por el diseño y mi deseo de ayudar. Eso es muy interesante. Y si no pudieras hacer un proyecto social, ¿qué otro tema te interesaría? Si no pudiera hacer un proyecto social, me interesaría mucho la psicología del color en el marketing. Investigaría cómo los colores afectan nuestras decisiones de compra. Muy bien, Sofía. Tienes todas las piezas. El pasado, tu pasión, el presente, tus habilidades, y el futuro, tu visión. Ahora es el momento de juntarlo todo. Voy a ser el entrevistador. Cuando yo diga, háblame de ti, tú me das tu nueva presentación. B1. Vale, estoy lista. Hola, Sofía. Bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Para empezar, ¿por qué no me hablas un poco de ti? Claro. Buenos días. Mi interés por el diseño visual no es solo una carrera, es una pasión que empezó cuando era niña. Siempre fui la persona que dibujaba en todos sus cuadernos. Pero fue en la universidad, en Buenos Aires, donde descubrí que el diseño no era solo estética, sino una herramienta para comunicar ideas complejas. Llevo 2 años trabajando como diseñadora freelance, lo que me ha dado mucha autonomía. Por ejemplo, el año pasado lideré un proyecto de identidad de marca para un cliente de tecnología. El resultado fue un aumento del 20% en sus ventas. Esa experiencia me enseñó que disfruto de los desafíos. Ahora busco llevar mi carrera al siguiente nivel. Mi objetivo sería convertirme en directora de arte. Y por eso estoy aquí. Espero que este máster me dé la visión estratégica que necesito. Busco un programa que me desafíe y creo que este es el lugar perfecto.
Muchas gracias, Sofía. Muy claro. Has mencionado que un cartel te fascinó. ¿Puedes hablarme más de ese momento? Sí, claro. Fue en una galería. Era un cartel simple, pero el mensaje era tan poderoso. En ese momento comprendí que... Y mencionas tu experiencia freelance. ¿Qué harías si tuvieras un conflicto con un cliente que no está de acuerdo con tu visión creativa? Es una buena pregunta. Si tuviera un conflicto, mi primer paso sería escuchar. Intentaría entender su perspectiva. No creo que el diseño deba ser una dictadura del diseñador. Y escena. Sofía, eso ha sido absolutamente perfecto. Felicidades. Gracias, Mateo. Me siento mucho más preparada. Tu ayuda ha sido... Perfecto. Felicidades a ustedes también. Han sobrevivido a una lección de 4.000 palabras sobre cómo presentarse. Ahora tienen todas las herramientas para una presentación B1, B2 excelente. Sí, ha sido una lección muy intensa. Vuestra misión final. Es un ejercicio de escritura. En los comentarios, escriban su propia introducción B1, B2. Intenten conectar su pasado, presente y futuro. Usen una frase con el imperfecto, una con el indefinido y una con el condicional o el subjuntivo. Por ejemplo, cuando era niño, quería ser, por eso estudié, ahora trabajo en, y me gustaría... Estamos deseando leer sus historias. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por su paciencia. Recuerden, no es una lista de hechos, es su historia. Adiós. Chao y buena suerte en sus entrevistas.